Así que el barco de Disney se estaba hundiendo, pero Rick y Morty llegó para rematar la faena. Si pensabas que Rachel Zegler estaba enfadada por todas las bromas y los insultos anteriores, espera a ver su respuesta a la última sesión de burlas que tuvo lugar en Rick y Morty. Porque esa serie nunca deja pasar una oportunidad. Vale, ¿sabes que Rick y Morty es básicamente ese genio despreocupado de la fiesta que es más inteligente que todos los demás? Sí, esa serie ha construido toda su carrera arrastrando la cultura pop por una batidora cósmica. Es como si nada fuera sagrado en ese universo. Se burlan de películas, franquicias e incluso de fandoms enteros. Y no lo hacen solo por reírse, sino que le dan un giro de ciencia ficción que de alguna manera hace que lo absurdo parezca alarmantemente profundo. Repasemos algunos de sus mejores éxitos. ¿Recuerdas el episodio Something Rick This Way Comes? Con ese episodio destrozaron Needful Things de Stephen King. Trata sobre baratijas malditas y lecciones morales. Así que Rick abre una tienda rival al otro lado de la calle y vende los mismos artículos sin la maldición. This aftershave made women want me, but it also made me impotent. A price for everything, Mr. Goldenfold. A price for everything. Así, sin más, le dan la vuelta al mensaje de «ten cuidado con lo que deseas» y lo convierten en una caótica lección sobre cómo, a veces, el mal es simplemente un mal negocio. Pero no se trata solo de películas. Ninguna franquicia está a salvo, porque Marvel también se llevó una buena dosis. El episodio Vindicators 3, el regreso de Warlander, fue una crítica en toda regla a los clichés de los equipos de superhéroes. Tienes al líder taciturno, las historias de fondo melancólicas, el drama forzado. Se burlan de toda la lista de tópicos del MCU y Rick ni siquiera finge que le importa. Simplemente está ahí, creando caos y dejando al descubierto lo predecibles que pueden ser esas superproducciones de $1,000 millones. Es como Los Vengadores, pero con Tony Stark, borracho perdido y odiando a todo el mundo. Shred this universe down to its last atom. And then create a new one. Does he really speak for everyone here? Ahora bien, aquí está la clave. Ni siquiera Disney se libró de las críticas. Hay una frase, estás usando Disney Box en el Caesar's Palace, que parece sin importancia, pero en realidad es brutal. Básicamente, estaban denunciando cómo Disney ha convertido la imaginación en una marca. La fantasía solía ser mágica. Ahora todo se reduce a márgenes de beneficio y sinergias. No estás viviendo un sueño, estás canjeando puntos de recompensa, lo que nos lleva a lo que viene a continuación, el remake de Blancanieves. Y sinceramente, ya es un desastre. El casting ha provocado polémica, los cambios en el guión han enfurecido a los fans y Rachel Zegler ha recibido duras críticas en internet por sus comentarios sobre la historia original. Es como si cada vez que habla se desata un nuevo debate. Así que ya sabes que este es exactamente el tipo de caos en el que Rick y Morty se deleitan. Así que, si deciden criticar este remake, no va a ser sutil. Imagina una dimensión alternativa en la que los cuentos de hadas han sido tan reimaginados que ya ni siquiera tienen sentido. Quizás Blancanieves sea una estratega militar, quizás los enanos estén sindicalizados, o quizás el espejo sea un smartphone con un filtro de TikTok que le dice que ya no es tendencia. Sería un desastre hilarante, pero también una mirada muy aguda a lo lejos que puede llegar la modernización antes de que el encanto original desaparezca por completo. Suena familiar, ¿verdad? Es básicamente lo que está pasando entre bastidores en la vida real. La serie utilizaría ese estrés para desentrañar lo imposible que se ha vuelto a cumplir con las expectativas de todos, mientras se intenta hacer algo nuevo. ¿Pero qué ha hecho exactamente Disney para crear una imagen tan maldita de sí misma? Todo se reduce a los arrebatos de Rachel. Retrocedamos a 2022, cuando Disney se preparaba para estrenar su nueva y brillante versión en imagen real de Blancanieves. Todo el mundo esperaba la habitual gira promocional con alfombra roja, algunas entrevistas agradables y quizá algún que otro comentario viral. Lo que nadie esperaba era que la propia actriz protagonista empezara a criticar la película original antes incluso de que se conociera la fecha de estreno del remake. Rachel Zegler, la nueva Blancanieves de los sueños de la generación Z, no se anduvo con rodeos a la hora de expresar su opinión. De hecho, calificó directamente de anticuada la clásica película animada de 1937. I just mean that it's no longer 1937, and we absolutely wrote a Snow White that is not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. Y en cuanto al príncipe, lo describió como un tipo que literalmente la acosa. Sí, lo dijo en voz alta y en público. Y si pensabas que fue
solo un comentario picante aislado, piénsalo de nuevo. Rachel no había terminado. En la D23 Expo, la gran convención de Disney, donde se supone que ocurre la magia, redobló la apuesta. Dijo que esta no iba a ser una historia sobre una princesa esperando a que un chico la salvara. Esta vez no. Esta Blancanieves tenía otros planes. Weird. ¿Estaba tratando de darle un giro moderno a la historia? Probablemente. ¿Esperaba que Internet se le echara encima con orcas? Definitivamente no. Pero la reacción fue inmediata y brutal. Los críticos la acusaron de intentar convertir el cuento clásico en un meme vergonzoso de chica jefa. Comenzaron a aparecer artículos de opinión diciendo que el feminismo no significa que haya que quemar todos los cuentos de hadas en los que aparece un príncipe. Algunas personas señalaron que, oye, quizá querer amor o elegir roles tradicionales no te convierte automáticamente en antifeminista. Qué concepto tan descabellado, ¿verdad? Entonces, un estratega de marca intervino con una lectura muy pública, diciendo que Rachel parecía haber pasado por alto por completo el entrenamiento en medios de comunicación. They flew an executive, one of the producers, out to go visit personally with Rachel Zegler to say, could you please take that down? Because we understand you can have your political views, but those aren't really helpful while you're trying to build an audience for a movie. Maybe you could save them for like your diary and your friends, but like maybe not, maybe just take the tweet down. And she wouldn't. And then they had to hire a special media consultant for her to follow her around all the time and make sure she didn't continue shitting on Snow White. Pero el verdadero golpe de efecto llegó cuando David Hand, hijo del codirector de la Blancanieve original, criticó públicamente el remake, lo calificó de insultante e incluso dijo que el propio Walt Disney se estaría revolviendo en su tumba. Imagínate firmar para ser la protagonista de una película de princesas de Disney y de repente verte envuelta en una disputa pública con la familia que ha heredado el legado de Disney. Eso no es un giro argumental, es una auténtica película de terror de relaciones públicas. Y justo cuando parecía que la cosa no podía ponerse más fea, lo hizo. Entró en escena The Daily Wire, el medio de comunicación conservador que vio todo el drama, y en lugar de coger las palomitas como el resto de nosotros, decidió hacer lo que nadie le había pedido, crear su propia versión de Blancanieves. La llamaron Blancanieves y la Reina Malvada, protagonizada por su propio comentarista, Brett Cooper. Se suponía que se estrenaría en 2025, más o menos al mismo tiempo que el remake de Disney, como una especie de contraprogramación ideológica. ¿Era mezquino? Por supuesto, pero ¿fue eficaz? En realidad, no, porque en diciembre de 2024, Cooper ya había dejado la empresa y desde entonces no ha habido novedades, ni trailers, nada más que un ambiente fantasmal. Mientras tanto, Rachel intentó arreglar el desastre. En octubre de 2024, se sentó con Variety y concedió una entrevista entre lágrimas. Dijo que la reacción negativa le había roto el corazón, que la gente la había malinterpretado y que sí, que había una historia de amor en la película. Según ella, todo había sido un gran malentendido, unas cuantas bromas que no habían cuajado, pero Internet seguía sin estar satisfecho. Y justo cuando pensabas, vale, quizás está calmando, en agosto de 2024 se estrena el tráiler y se desata un nuevo caos. Pero esta vez no se trataba solo de un drama en Internet. Estamos hablando de política internacional en toda regla, porque Gal Gadot, que interpreta a la Reina Malvada, tiene un historial de servicio militar en Israel y ha expresado públicamente su apoyo al país. Esto desencadenó llamamientos al boicot por parte de organizaciones como BDS y PATS-BI, que instaron al público a evitar la película por completo. Las cosas se complicaron aún más cuando Rachel, en el extremo opuesto del espectro, expresó abiertamente su apoyo a Palestina. Sí, las dos protagonistas de la misma película simbolizaban ahora una de las divisiones más intensas a nivel mundial. Entre bastidores, todo el mundo decía que Rachel y Gal se llevaban muy bien durante el rodaje. Pero fuera del estudio, se desató el caos. Gal incluso empezó a recibir amenazas de muerte por sus opiniones políticas. Disney tuvo que intervenir y reforzar su seguridad. Mientras tanto, los llamamientos al boicot ya no solo provenían de activistas internacionales, sino también de conservadores estadounidenses. Sí, otro boicot. ¿Pero por qué? Justo después de las elecciones presidenciales de 2024, Rachel hizo lo que probablemente muchas celebridades querían hacer, pero no se atrevieron. Se metió en Instagram y publicó exactamente lo que sentía. Y no fue sutil, escribió F. Donald Trump en negrita. Y luego añadió que los seguidores de Trump, los votantes de Trump y el propio Trump nunca conozcan la paz. Esa publicación se hizo viral por todas las razones equivocadas. Los conservadores inmediatamente se lanzaron a las redes sociales exigiendo que Disney la sustituyera. Hello, Disney. You're going to have to redo your film again.
because this woman is a pig and you fired Gina Carano for far less than this nonsense. Más tarde, Rachel emitió una disculpa. Dijo que no era su intención herir a nadie, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Se puede borrar una publicación, claro, pero una vez que la ve Internet queda para siempre. Sin embargo, aquí está la cuestión. Toda la culpa de este desastre de Disney no recae en Rachel. De hecho, la propia Disney la fastidió a lo grande. Cabría pensar que a estas alturas ya sabrían cómo jugar sobre seguro con su contenido sobre princesas. Pero no, desataron una tormenta. Y todo empezó con un momento memorable protagonizado por nada menos que Peter Dinklage. Retrocedamos a enero de 2022. Todo parecía bastante tranquilo en Disneylandia, hasta que Peter participó en un podcast y básicamente arrastró por el barro todo el concepto de Blancanieves. Tampoco se anduvo con rodeos, la calificó de historia retrógrada y de repente la gente le hizo caso. Viniendo de alguien que no solo es un nombre importante en Hollywood, sino que también tiene enanismo, sus palabras tuvieron un impacto diferente. La gente no estaba preparada y ahí fue cuando las cosas se pusieron picantes. Entonces, Disney, al más puro estilo corporativo, intentó suavizar las cosas. Su equipo de relaciones públicas se apresuró a emitir un comunicado cuidadosamente redactado en el que decía: en realidad, ya estamos haciendo las cosas de otra manera. No se preocupen, hemos estado hablando con gente de la comunidad de personas con enanismo para asegurarnos de que todo sea respetuoso e inclusivo. Suena bien, ¿verdad? Excepto que no todo el mundo se lo creyó. De hecho, el drama no hizo más que intensificarse a partir de ahí. The amount of, like, if it ain't broken, don't fix Break it. it. Leave it the alone. Yeah, that's it. If it ain't broke, break it. Like, leave these stories alone. By the way, if she never opened her mouth and she didn't do all this nonsense, people would have gone and watched the movie. They would have made their money, but then people would have been disappointed after the math. Aquí está el giro. No todos los miembros de la comunidad de personas con enanismo estaban de acuerdo con Dinklage y no se cortaron a la hora de decirlo. Entra en escena Dylan Posel, alias Hornswoggle, antigua estrella de la WWE, que estaba furioso. Él, junto con actores como Jeff Brooks y Katrina Kemp, respondieron con dureza. Su argumento era que Peter estaba haciendo declaraciones generales que podían costarles trabajos reales y tangibles. ¿Quién le había dado la última palabra sobre cómo debía ser la representación de todas las personas con enanismo? Mientras tanto, actores como ellos solo intentaban conseguir trabajo en una industria que ya fingía que no existían. De repente, los únicos 7 papeles que aparecían cada pocas décadas corrían el riesgo de desaparecer. Y eso no pintaba nada bien. Justo cuando las cosas empezaban a calentarse, llegó julio de 2023. Y con él, el caos visual. Se filtraron fotos de los paparazzi del rodaje de Blancanieves en Berkshire. Y digamos que no eran lo que los fans esperaban. Los 7 enanitos de repente no eran tan enanitos. 6 de los 7 eran actores de estatura media y de diferentes etnias. Una mujer y 6 hombres, con un aspecto que parecía más el cartel de Coachella que el de un equipo de cuento de hadas. Solo se vio a un actor con enanismo entre ellos, y los fans se quedaron rascándose la cabeza. Disney intentó controlar los daños y afirmó que las personas que aparecían en las fotos eran solo dobles, no el reparto real. Pero, giro inesperado, eso no duró mucho. Tuvieron que admitir que las fotos eran reales. Pero, al parecer, el reparto final no aparecía en esas fotos. Y Martin Kleva, el único actor enano confirmado en el proyecto, ni siquiera estaba en el plató ese día. Aún así, Internet no lo aceptó. La gente criticó a Disney por ser demasiado políticamente correcto hasta el punto de borrar la representación que afirmaba proteger. Y ahí fue cuando Jason Acuña, más conocido como Wee Man de Jackass, entró en escena y dijo lo que mucha gente pensaba. Criticó duramente a Disney y planteó las preguntas que todos se hacían. And Hugh Grant is now playing an Oompa Loompa. So I guess, Hugh Grant, you're now identifying as a little person. Dylan Posel lo respaldó como un animador con pruebas. Defendió a los personajes originales de 1937, diciendo que no eran ofensivos, sino icónicos. Eran, literalmente, los únicos papeles importantes para actores con enanismo en una película mainstream y muy querida. Y ahora Disney intentaba actuar como si nunca hubieran sido geniales. Eso era el verdadero insulto. Posel y otros estaban furiosos porque, décadas después, en lugar de aprovechar lo que ya existía
existía, Disney fingía que nunca había importado. Avancemos rápidamente hasta octubre de 2023, y la siguiente jugada de Disney fue digitalmente segura. Publicaron la primera imagen oficial de los 7 enanitos y todos eran CGI. Ni un solo actor de carne y hueso a la vista. Los modelos eran muy parecidos a los diseños de 1937, pero ahora todo estaba animado para evitar controversias. Y para asegurarse de que nadie pudiera acusarlos de nada, Disney eliminó la palabra enanos de todo el material de marketing. No aparecía 7 enanos en los comunicados de prensa, ni se mencionaba en los diálogos. Solo los nombres: tímido, torpe, dormilón y el resto de la pandilla. Y así fue como terminó la historia.